Bueno, arrancamos con un nuevo video. ¿Escucharon hablar alguna vez sobre Isidro Velázquez? Bueno, Isidro Velázquez es conocido como el último gaucho rebelde del noreste argentino. Fue un bandido rural de la década del 60. Yo anteriormente ya había hecho un video sobre bandidos rurales en el que hablé de mate cocido. Si no lo vieron, vayan a verlo. Bueno, Isidro robó y torturó a mucha gente que tenía muchísima plata. Al principio en compañía de su hermano Claudio y después en compañía de Vicente Gauna. Pese a su mala fama, mucha gente lo ayudó. Principalmente gente de bajos recursos y pueblos originarios. Por ejemplo, en Chaco, en Paraguay, donde hasta el día de hoy se lo considera como un santo pagano. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Para conocer mejor la historia de Isidro Velázquez, cómo fue su vida y cómo fue su muerte, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? ¡Vámonos! Bueno, Isidro Velázquez nació el 15 de mayo de 1928 en Burucuyá, Corrientes, y fue uno de los 22 hijos de Feliciano Velázquez y Tomasa Ortiz. Sí, 22 hijos. Ya desde chico él se había familiarizado con el monte y a sobrevivir en él tanto de día como de noche. En el año 1949, cuando él tenía aproximadamente 21 años, la familia se mudó a La Pachito, una pequeña localidad cerca de Resistencia, y ahí su padre empezó a trabajar en una estancia junto a su otro hijo, Claudio, que era un año más grande que Isidro. Y trabajaban principalmente en lo que era la cosecha de algodón. Hasta ahí, todo bien. Isidro y Claudio, como siempre andaban juntos, cuando tuvieron la mayoría de edad, o sea, cuando ya eran bastante grandes, se acomodaron y se fueron a vivir al monte. Ahí llegaron a ser unos vaquianos, empezaban a cazar liebres, mulitas, entre tantos animales más. O sea que en el monte estaban re cancheros ellos dos. Las primeras noticias sobre Velázquez llegan a principios del año 1952, cuando él y su hermano Claudio son denunciados por el hurto de un arado. Ambos dijeron como argumento que hicieron lo que hicieron porque el patrón que los había contratado no les pagó. Entonces ellos, para cobrarse eso, le robaron un arado. Este argumento no funcionó, por lo cual la justicia determinó que habían cometido un delito y ¡pum! Adentro se lo llevaron a Resistencia para que allá cumplan su sentencia. Isidro es liberado a los pocos meses por no tener antecedentes, mientras que su hermano Claudio, al que le comprobaron que tenía algunas cosillas anteriores, lo dejaron 4 años adentro de la cárcel. Y esto hizo como que Isidro se calme un poco. Para fines de los 50, él se radica en Colonia Elisa, en Chaco, a unos 97 kilómetros de Resistencia, obtiene un terreno para explotar, cultiva algodón, se casa y tiene 4 hijos. Todo parecía que ese pasado con problemas con la ley había quedado atrás y ahí se había convertido en un hombre del bien. Ahí era considerado como el mejor vaquiano rastreador de los esteros y montes. O sea que era un capo. Pero tras la liberación de Claudio, empiezan a reunirse y lo hacen siempre en boliches. Y ahí empezó a frecuentarse ese vínculo en el cual se dice que ahí empezó lo peor. A Isidro se lo describía como flaco, alto, con mucha actitud, con una mirada penetrante, aceptado muy bien por los vecinos, hasta que, por alguna razón no muy clara, empezó a ser hostigado por la policía. Esa aparente vida de trabajador, de hombre del bien, se ve interrumpida en el año 1958, cuando es detenido por hacer una caza furtiva en un campo privado, o sea, cazar animales que no correspondían, que estaba prohibido. Posteriormente, en el año 1961, lo acusan de hurto, o sea que una tras otra, y ahí lo detienen y lo llevan a Resistencia. Él se entera por un policía que lo iban a hacer cagar, entonces decide fugarse con la ayuda de su hermano Claudio. Isidro deja a su familia, deja a su mujer y a sus hijos y se instala junto a Claudio en el monte. Y ahí va a empezar lo que es la vida de delitos que no iba a tener retorno, no iba a tener vuelta atrás. El 25 de junio del año 1962, los hermanos Velázquez se enfrentaron con la policía a las afueras de Colonia Elisa y en Chaco, pero la policía contaba con metralletas, carabinas y pistolas, pero aún así los hermanos pudieron escapar. Tras esa fuga empezaron como un camino delictivo que duró varios meses, debido a la simpatía que tenía la gente con ellos. Por ejemplo, iban a un boliche y empezaban a compartir copas con la gente y nadie los denunciaba por el respeto que les tenían, por la admiración. Un tiempo después de este enfrentamiento con la policía y en Colonia Elisa, los hermanos robaron un almacén en La Pachito, pero como el dueño del local se había resistido, lo mataron a él, al hijo y a un vecino. O sea que eran repicantes. Ellos siempre se movían en esa, asaltaban lugares y siempre tenían a la policía detrás. Un detalle muy importante es que Isidro, después de robar o de cometer un delito, en cada escapada pegaba el grito conocido como el zapucay, que no lo voy a hacer, lo voy a dejar acá. 5.000 pesos el premio.
Y muchas versiones dicen que los más humildes ayudaban a estos dos hermanos porque ellos lo que hacían era repartir el botín entre los más humildes, entre los que más los ayudaban a cambio de que no los delaten o que le den un lugarcito. Y esto empezó a ser tipo como una ayuda mutua. O sea, los hermanos robaban, repartían el botín entre los que más necesitaban y estos a cambio le daban un lugar, los protegían. Hasta que llegó un momento puntual. Poco tiempo después robaron otro almacén en Costa Guaycurú, pero tentados por el alcohol se fueron a un boliche y empezaron a tomar, el tiempo se les pasó hasta que cayó la policía. En ese enfrentamiento cayeron abatidas 2 personas y la policía pensó que eran los 2 hermanos Velázquez los que habían muerto. Corrió la noticia tan esperada por las autoridades porque todo el mundo lo buscaba para detenerlos y adentro, o sea, los más poderosos en realidad. Pero después con las pericias corroboraron que no eran los hermanos Velázquez, o en realidad sí, era uno solo. Era Claudio Velázquez y la otra víctima era otra persona de apellido Vega. O sea que Isidro había zafado y se había escapado. Pero Claudio murió. La policía a Isidro lo buscaba por todos lados. El tema es que la policía no tenía una foto actualizada de Isidro ni de Claudio. Por eso le costó tanto saber quién eran esos 2 muertos que había. Después de esto la policía empezó a buscar desesperadamente a Isidro, pero Isidro desapareció. Se mantuvo escondido, algunos dicen que en Formosa, otros en Paraguay, donde tuvo un hijo, hasta que al poco tiempo volvió a aparecer. En 1964 todo parecía como que no iba a aparecer más, que estaba todo calmado, hasta que apareció de nuevo Isidro Velázquez, pero esta vez en compañía de Vicente Gauna, un chabón que era re picante, que había empezado su carrera delictiva desde la adolescencia. O sea que era re picante el chabón. A ambos no los paraba nadie. Robos, torturas, extorsiones, empezaron a hacer de todo juntos. Los trabajadores rurales y los pobladores originarios le daban alojamiento y comida a cambio de recompensas, claro. Mientras que la policía se cansaba de buscarlos. O sea que eran cuidados por los humildes y perseguidos por los poderosos. Terrible. Tales fueron los deseos de meterlos adentro de la cárcel que hasta la Sociedad Rural de Chaco puso 2 millones de pesos para que los encuentren. Para que cualquier persona que aporte alguna información útil para poder encerrarlos, le iban a pagar esa guita. O sea que estaban desesperados buscándolos. Y ahí empezaron a aparecer carteles en diferentes pueblos de Chaco donde se buscaba a Isidro Velázquez y a Vicente Gauna vivos o muertos. Pero tenían fotos que no eran actualizadas como dije anteriormente, o sea que se hacía bastante complicado. Otro detalle que es muy importante, para que la policía no los encuentre cuando ellos caminaban por el monte, caminaban para atrás. O sea, dejaban huellas que dispersaban a los policías pensando que iban para un lugar, pero iban para el otro. O sea, una pillez tenían. Otra cosa también es que Velázquez era bastante provocador. Llegó a hacer dibujos tipo historieta y se los mandaba a la policía como burlándose porque no los encontraban. O sea que redescansaban a la policía. Ya para mediados del año 66, estos 2 van al pueblo Laguna Limpia y ahí matan a su intendente, llamado Antonio Ponsardi, después de robarle. Posteriormente, en el año 1967, secuestran a 2 estancieros, Agustín Guisano y Antonio Persoglia, cobrando por cada uno un rescate de 3 millones de pesos. Un montón. Espera un poquito, tengo la boca seca. En ese año, en el 67, ya habían pasado 6 años que lo estaban buscando a Isidro. 6 años en el que hicieron diferentes operativos policiales para poder encontrarlo, pero nada. La captura de Velázquez y de Vicente se había convertido medio en una obsesión, principalmente también para el ministro del Interior, que era Guillermo Borda en ese momento, y sobre todo también para las fuerzas policiales, claro. Pero se vino lo que es después el último ataque. Atenti. Isidro y Vicente estaban planeando el robo del Banco Nación de la localidad de Machagay, ahí en Chaco, y en ese momento 800 policías lo estaban buscando. 800. Imagínense la guita que habían puesto para poder encontrarlos vivos o muertos. Isidro en ese momento había confiado en la ayuda que le había dado una pareja de un cartero y una maestra. O sea, estos 2 supuestamente los iban a ayudar. En ese momento, por el gran apoyo que recibía Isidro Velázquez, era necesario capturarlo sí o sí, por miedo a revelar a otras personas, revelar a una comunidad que estaba oprimida, por ejemplo. Entonces, con más razón, los operativos policiales empezaban a ser cada vez más intensos para localizarlo vivo o muerto cuanto antes. Y acá sí viene el momento puntual. Corría el 1 de diciembre de 1967, esta pareja del cartero y la maestra decide ayudarlos y los llevan desde Quitilipi hasta Machagay como para que puedan hacer ese robo. En ese momento, en la ruta, ahí empezó todo. En un momento, la mujer, que era la que iba manejando, detiene el auto simulando que el motor estaba teniendo un problema. Entonces ella y el marido se bajan. Una vez que le dieron la señal, los policías que estaban ahí cerca, porque justamente ellos habían frenado donde estaba la policía esperándolos porque era una trampa, y ahí con esa señal la policía empezó a vaciar los cargadores de las armas que tenían en ese momento contra el auto. ¡Pum! Le empezaron a disparar. En esos disparos Gauna murió al
al toque. Pero Isidro estaba herido y ahí pudo escapar corriendo. Pero no pudo hacer mucho porque estaba herido bastante grave. En ese momento corrió como pudo y la policía seguía disparando como para poder matarlo. Recuerden que lo quería vivo o muerto. Hasta que en un momento Isidro no pudo seguir más y cayó al piso. Estando en el piso intentó disparar de nuevo, pero ya sus fuerzas eran inútiles y murió al toque. O sea, defendiéndose hasta el último minuto. Y en ese último instante fatal se dice que él pegó el último grito, o sea, el último zapucay. Por eso es conocido de esta manera también. O sea, fue el grito final. Después de esto empezaron a sacarse fotos con Isidro muerto, la gente no creía que lo habían matado y ahí empezó algo raro. Empezaron a exhibir a Vicente y a Isidro, así como trofeo prácticamente, para que la gente crea que estaban muertos, o sea, para que los crean por fin, porque era algo imposible. Y después en los medios de comunicación empezaron a circular imágenes de ellos dos muertos para que la gente les crea. Terrible. Supuestamente era como un tipo de advertencia para que cualquier persona que se rebele iba a terminar como ellos dos. Después de que a Isidro lo mataron, el árbol donde murió, el Estado decidió talarlo. Los pobladores, ya conociéndolo a Isidro y conociendo todo lo que pasó, se llevaron algunos pedazos de ese árbol talado y lo utilizaban como una suerte de amuleto. Y durante la dictadura de Onganía se quiso trasladar y llevar los restos de Isidro a un lugar no revelado. O sea, querían desaparecer los restos, el árbol, o sea, cualquier cosa que haga referencia a él. Querían desaparecer su memoria. Pero pasó todo lo contrario, empezó una devoción por Isidro Velázquez. Hasta el día de hoy hay amuletos, hay ofrendas que se le dan a Isidro. O sea que fue muy importante en esa época y se mantiene hasta el día de hoy. Fue tanta la popularidad de Isidro Velázquez que incluso se le hizo un chamamé llamado El Último Zapucay. Hicieron libros, películas, recomiendo esa película que la voy a dejar acá, que de ahí saqué mucha información, que está muy buena, la recomiendo, está en YouTube. Lo importante de esta historia también que el accionar de la policía fue muy repudiado. O sea, porque si Isidro cometía delito, tendría que ir a la cárcel, no lo tenían que matar. O sea, violaron todo tipo de derecho que tenía él como persona. Y es eso lo que se repudia hoy en día, porque hubiese tenido un juicio común y no hubiese muerto en manos de la policía. Pero se dice que era tan fuerte que dio hasta el último esfuerzo como para sobrevivir y escapar. Imagínense, dispararon contra un auto y él salió y pudo salir corriendo aunque sea por un rato. O sea que el chabón era así. Pero bueno, así es como Isidro Velázquez se mantiene en la cultura popular, principalmente en el noreste argentino, y cómo empezó a ser venerado por la población una vez que murió. Salud por Isidro Velázquez. Pero bueno, así la historia de Isidro Velázquez y cómo fue que murió en manos de la policía injustamente. Como este bandido rural, hay muchos más que voy a seguir haciendo. Estén atentos al canal. Si usted tiene alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse. Y creo que con eso ya estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Por Isidro.